Conecta a la Tierra Voces del Desarrollo Rural en Bolivia. Es un espacio generado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado para reflexionar sobre temáticas importantes que nos toca atravesar en el contexto actual, pero también mirando el futuro. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el maíz en el Chaco boliviano, desde la perspectiva de la agrobiodiversidad y seguridad alimentaria. Recordemos que el maíz es una especie muy importante para el mundo, pero nuestro continente es el centro de origen. Existen datos también que nos demuestran que nuestra biodiversidad es bastante amplia, tenemos muchas variedades en Bolivia, así como algunos estudios que están demostrando algunos hallazgos sobre la presencia del maíz, quizá un poquito más antes que los datos que se reportan desde México. Además, el maíz no solo crece en una región específica, sino podemos encontrar el maíz desde hasta aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar hasta las zonas más bajas de Bolivia. Entonces, tiene un espectro bastante amplio. Eso mismo hace que exista una amplia variabilidad. En esta oportunidad tenemos como invitado a Néstor Cuellar Álvarez. Néstor es ingeniero agrónomo, ha estudiado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, tiene especialidad en desarrollo rural, en gestión territorial, agroecología. Bueno, se ha desempeñado en procesos de planificación y conoce muy bien el Chaco porque además él pertenece a esa región y está actualmente como director de SIPCA Cordillera. Buenas tardes, Néstor, un cordial saludo. Bienvenido a este espacio Conecta a la Tierra. ¿Qué tal, querido Mario? Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos siguen por este medio. Agradecerte en primera instancia por formar parte de este programa, de estos temas que estamos tocando en estos tiempos donde el contexto nos convoca a que podamos discutir, dialogar y de alguna manera llegar a algunas conclusiones sobre la problemática de la producción, de la seguridad alimentaria que está en, en el tapete, está conversándose a diario sobre el origen de los productos, la incorporación de algunas técnicas que pueden ser viables o no. Entendemos de que hay mucho por discutir, mucho por hablar y sobre todo precautelar los derechos del, de los pueblos, de las naciones indígenas, de la naturaleza. Yo siempre agradezco a los legisladores nacionales que se han tenido porque han tenido la capacidad en su momento de poder tener este tipo de normativa nacional que protege a estos colectivos y a la naturaleza, ¿no? Qué bueno, Néstor. Recuerdo la primera vez que llegué al Chaco, pues uno cuando no conoce el territorio como tal, piensa que es homogéneo, que el Chaco es eh, muy parecido a un ecosistema único y no hay variaciones, pero el Chaco también es diverso, ¿no? Hay como tres tipos de Chaco. Quizá puedas comentarnos un poquito sobre estas regiones que se tienen en el Chaco boliviano. Ya, a ver, el Chaco, para empezar, no es solamente boliviano, tenemos un territorio compartido, es un ecosistema compartido con Bolivia, Paraguay, Argentina y parte del Brasil, ¿no? Lo que siempre nos vamos a acordar es de que, y lo que se nos viene primero a la mente es la Guerra del Chaco, que ha sido uno de los hitos históricos en Bolivia y en la humanidad, la guerra por los recursos naturales que se dieron en el año 1932. Pero el Gran Chaco americano, Bolivia tiene 127.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Están en 15 entidades territoriales autónomas. Quiere decir que hasta ahora son 12 municipios y 3 autonomías indígenas originarias campesinas. Está Charahue y Yambay, que ha sido la primera autonomía, es la entidad territorial del nivel más local con mayor extensión de superficie. Si decimos así, más o menos son 12 millones de hectáreas
que tiene el Chaco, poco más de 12 millones, casi 13. De esos, 7 millones están en Charagua. Hay parques nacionales como el Cailla, que tiene 3 millones de hectáreas. Hay 3 pisos ecológicos, que lo llamamos así. El subandino, que para muchos investigadores estudiados no es Chaco, es el subandino, pero se considera el subandino donde está Monteagudo, Guacareta, parte de Entre Ríos, Caraparí. También está en la zona de transición, que están por debajo de los 700 metros sobre el nivel del mar, y la llanura chaqueña, que está por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces serían estos 3 pisos ecológicos. Y aquí hay una característica muy especial, que el Chaco tiene en estos 3 pisos ecológicos una relación proporcional a los milímetros de lluvia. ¿Qué quiere decir? Que en el subandino, donde hay mayor altitud sobre el nivel del mar, se tiene mayor precipitación, arriba de 1000 milímetros año. El de transición también tiene esas características de una precipitación que oscila entre los 700 y 900 a veces, dependiendo mucho del año, y la llanura chaqueña, que está por debajo de los 500 milímetros año. Aquí en el Chaco habitan ganaderos, habitan pequeños productores, migrantes que han venido de tierras altas a conformar comunidades campesinas, pero también hay pueblos indígenas que viven, que están asentados desde antes de la colonia, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Ahí estamos viendo unas imágenes de la comunidad de Tayape. De Tayape es el último resguardo donde tienen sus características, tienen sus acuerdos que han llegado con el gobierno central, y que también existe un otro grupo que son los ayoreos que, de acuerdo a un decreto 12, no recuerdo qué otro número más, tienen o son declarados como grupo no contactado, que han decidido vivir en aislamiento voluntario o están conviviendo en aislamiento voluntario, y que tienen su circuito de recorrido, ¿no? Viven entre el Parque Cailla, el área de conservación de importancia ecológica en Biguazú, el Cerro Chevoreca del Paraguay y el Gran Chaco del Paraguay, que tienen su circuito de recorrido, y que se mueven básicamente por las condiciones climáticas y por la disponibilidad de miel. Se ha visto que este grupo de, de humanos que viven en aislamiento voluntario, su movilidad, digámoslo así, en territorio, radica en la miel. Eso te puedo hablar así a grandes rasgos del Chaco, pero es mucho más, hay muchas más cosas, y empecemos a dialogar sobre el tema. Sí, muy interesante conocer desde la perspectiva ambiental, los ecosistemas y también la gente que habita este territorio. No solo son comunidades indígenas, sino también hay gente que ha migrado desde diferentes lugares de Bolivia o del mundo para poder habitar este territorio. Sin embargo, en ese contexto tan diverso, tal vez el maíz es un elemento común porque se convierte en algo estratégico para la vida de estas comunidades que habitan estos territorios y específicamente para las comunidades indígenas. En esa perspectiva, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué tan importante es el maíz para la seguridad alimentaria de estas familias indígenas del Chaco boliviano? A ver, uno cuando habla del Chaco siempre lo relaciona con un maíz de calidad, y siempre lo relaciona con el pueblo guaraní, que es el que tiene hegemonía poblacional. El pueblo guaraní es el tercero en términos numéricos de población en Bolivia. Entonces, el maíz tiene una atención y un uso múltiple dentro de la cultura guaraní o cultura del maíz. El maíz no solamente es para alimentar los animales, su esencial uso que se le da es para el consumo humano, y en distintas formas. Se lo consume fresco, en choclo, se lo consume cuando está maduro, distintos tipos de horneado, se lo consume de manera directa, se lo consume en bebidas, en la chicha. Entonces, el maíz se constituye en un elemento
principal de la dieta alimenticia de, el pueblo guaraní. Y para las otras personas, las otras culturas que han evitado o que seguimos habitando el Chaco boliviano, tiene una connotación comercial, una connotación de producción complementaria para, el ganado bovino. Entonces hay un, un elemento central en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas que habitamos el Chaco. El maíz se constituye en un elemento principal de la dieta alimenticia de muchísimas familias que habitan y de la diversidad que tiene, de la diversidad de variedades que hay del maíz y que de alguna manera esa diversidad contribuye a la preparación o permite la preparación de distintos alimentos que son consumidos y que obviamente permiten garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de esta población. Cuando uno conversa con estas personas de los pueblos indígenas, incluido a las familias que han migrado desde otras regiones, el maíz es parte de su dieta cotidianamente. O sea, no es que solo consumen una vez al día, sino son varias veces al día que está como parte de su alimentación. Creo que eso es muy, muy determinante. Sin embargo, también el Chaco no está ajeno a los fenómenos mundiales que están ocurriendo, ¿no? Tenemos una crisis climática, ¿no? El cambio climático está afectando a diferentes puntos del planeta. En esa perspectiva, ¿qué problemáticas ambientales está atravesando el Chaco durante los últimos años? Y específicamente, ¿cómo afecta esto a los cultivos de maíces? Ya, a ver, aquí voy a ser un poquitito técnico, querido Mario. Nosotros en CIPCA hemos hecho un relevamiento de 5 estaciones experimentales donde puedan levantar información durante los últimos 40 años. ¿Qué quiere decir? Que desde el año 1983 hemos hecho un registro hasta el 2022, nos falta actualizar 2023, pero tenemos un registro de las precipitaciones. ¿Y eso qué nos dice? Que ha habido una merma, casi a mitad. A ver, te paso los datos. Entre el año 1983 y 1987, de ese quinquenio, el promedio anual de la lluvia de las precipitaciones son 1.393.25. 1.393 milímetros de agua que caía al año. Y si nos vamos a la gestión 18, 2019, 2020, 2021, 2022, el registro nos dice que ha llovido solamente en promedio en esos 5 años 768. Hay una disminución de 624.58 milímetros. O sea, la mitad. De tener 1.300 a tener 700, 600 es la diferencia. Entonces, eso te lleva a que puedas repensar sobre el comportamiento del clima y el efecto que está teniendo sobre la producción. Para lograr una buena productividad de maíz, necesitamos más o menos 500 milímetros de agua. ¿Ah? En el periodo, ¿no? En el periodo que es desde la antecito de la siembra, con 30 milímetros, hasta la floración. Y de ahí una o dos lluvias más para que endurece. Entonces, esos 500 a veces no te caen distribuidos homogéneamente o parejos, como podemos decir, sino te cae en una o dos o tres lluvias en todo el año. Entonces, ahí tenés seguro es una pérdida de producción que vas a tener hablando del maíz. Y no solamente del maíz, de todos los cultivos, porque sabemos que para los cultivos no solamente depende de la semilla. Para garantizar una buena producción de maíz o de cualquier cultivo, necesitamos 4 elementos. El principal son las condiciones climáticas, que es el agua. Si no hay agua, no hay producción. El segundo es el manejo del cultivo. El tercero es la semilla. Y el cuarto es el manejo del suelo.
Entonces, si no manejas esos 4 elementos, vas a tener mala producción. Si no te cae la lluvia, por más semillas que hayas traído del planeta Marte, por decírtelo así en términos más jocosos, poder traer una semilla que tenga la mejor productividad, el mejor comportamiento, el valor que se le llama en términos agronómicos. Entonces, ese valor germinativo, ese valor productivo que tenga esa semilla, se va a caer cuando no hay lluvia, cuando no hay precipitaciones adecuadas y distribuidas como tienen que estar distribuidas. Entonces, esos son los problemas. Entonces, este cambio climático que ha sido ocasionado y que es ocasionado por nosotros los humanos, porque nosotros somos los que deforestamos, que quemamos, que andamos en vehículos, que estamos con la contaminación medioambiental, que estamos con la emisión de gases de efecto invernadero, no estamos teniendo conciencia del impacto que estamos ocasionando a partir de nuestras acciones cotidianas que realizamos. El de levantarnos, el de botar el agua, el de subirnos a un vehículo, solamente una persona, el de la contaminación, el de la emisión de gases de efecto invernadero, el del uso de plástico y todo eso. Estamos generando un mal manejo de esta casa común, de esta casa que es de todo y que no estamos teniendo la conciencia suficiente para poder hacer un manejo y poder garantizar la disponibilidad de los recursos naturales que tenemos ahora a la futura generación, de poder garantizar la seguridad y soberanía alimentaria actualmente para la siguiente generación. Entonces estamos en ese proceso de contaminación, de degeneración, que creemos a veces que la tecnología o la ciencia va a ser la que nos va a acarrear todas las soluciones y estamos totalmente equivocados. Aquí tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que cambiar de estrategia de vida. Eso, querido Mario. Si es, cuando yo conversaba en las oportunidades que estuve por allá, el problema del agua es muy fuerte, ¿no? En el sentido de que no hay lluvias oportunas y a veces eso imposibilita que las siembras no germinen y no haya el desarrollo respectivo, o no hay una oportuna cantidad de humedad como para que también las mazorcas terminen de cuajar. Entonces, no solo eso, ¿no? También sentía que hay un problema en el tema del manejo de variedades, porque Bolivia como tal y la región del Chaco más específicamente tiene una gran diversidad de maíces nativos, ¿no? Entonces, si no tenemos, como decían las familias, las siembras se desarrollaban de manera escalonada, de tal forma que no hubiera una cruza de las variedades de maíces, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes tú la diversidad de maíces? ¿Ha sido afectada o todavía se mantiene? O cómo podemos contextualizar esa situación? Mira, Mario, y justamente yo desde el año 2016, 17 más o menos, me he metido en este tema de hacer un seguimiento sobre las variedades de semillas con las que se dispone, ¿no? Para entender un poquito, el maíz se distribuye por razas, ¿no? Los complejos raciales. Los complejos raciales son, cada complejo es un conjunto de razas, y las razas son ecotipos que tienen características similares en adaptabilidad, en textura del grano, en color del grano, obviamente por el uso y la adaptabilidad. Entonces, esos criterios te circunscriben a determinar si es una raza, si es un complejo racial o si son variedades, ¿no? Entonces, eh, siempre se habló de que Bolivia era rico en razas, en complejos raciales. Eh, Hay alguna información que nos dice, mucha información que nos dice de que Bolivia actualmente tiene 7 complejos raciales, más de 40 y tantas razas. En el año, hace muchos años atrás, se hablaba de 77 razas, ahora ya no, se habla de 40 y tantas razas. Eso quiere decir que hemos tenido una pérdida de raza. Y la raza no es una variedad, ¿no? Son varias variedades. Entonces, quiere decir que hemos tenido pérdida de de un número que no conocemos todavía, pero un número significativo de variedades de maíz. Entonces,
eso está llevando a que haya un degradamiento. Y esa pérdida se da a consecuencia de las condiciones climáticas que hay. Eso es lo que se da. Entonces, a ver, en términos numéricos, el Chaco tiene una diversidad genética de las variedades de maíz. El Chaco tiene una diversidad genética de los complejos raciales que le están permitiendo a la población asegurar su dieta alimenticia o asegurar la alimentación diaria, cotidiana de la familia. Y es aquí donde estamos teniendo una pérdida. El año 2017, no, el año 2020 y tanto, 21, 22, con apoyo de algunas universitarias, desarrollamos un, una investigación, algo así lo podríamos decir, una misión de colectar variedades. Y hemos colectado solamente 11 variedades. El año 2009, 2010, por ahí, unos amigos elaboraron también un documento y ellos encontraron 24. ¿Qué quiere decir esto? Si en el 2009, 2010 habían 24, el 2020, digámoslo a 10 años, habían solamente 11, eso quiere decir que se está perdiendo significativamente y a un paso acelerado las variedades con las que se disponen en el Chaco. Por decirte, no sé si ahora se habla o vamos a encontrar el maíz, el suán, que es un maíz muy duro, que no le entra el gorgojo, que a mí me ha costado y que no lo he encontrado por varias comunidades que he estado. Y entonces aquí radica, ¿no? En que el maíz blando, por decirte, que es producido para la elaboración de horneado, el maíz perla, que es otro complejo racial, los perlas, eso es más vidrioso, son ocupados para las bebidas, para la chicha, el somó, el tucuré, que son bebidas y comidas cotidianas en la gastronomía boliviana. Entonces, ahí estamos teniendo un impacto sustancial, pero de manera negativa, sobre la producción y garantizar la presencia de estas variedades en el territorio nacional. Y eso está teniendo un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria de estas poblaciones. El tema del clima afecta la presencia de la diversidad de los maíces, pero sin duda también debe haber problemas de migración, ¿no? De gente que sale del campo para irse a los centros urbanos, quizá por mayor educación, quizá en busca de empleo. También es un factor que afecta en la diversidad de los maíces. Creo que es un desafío abordar el tema de la diversidad de los maíces en el Chaco frente a esta situación que tú nos planteas, ¿no? Una disminución bastante significativa y probablemente en los últimos datos que vayamos a conseguir sea mucho menor lo que tengamos en cuanto a diversidad. Pero también, por otro lado, hay una situación que se viene presentando, ¿no? No solo en el Chaco, sino casi en todo el territorio cruceño, es la presencia de otro tipo de material genético, ¿no? En principio, quizá hemos entrado más con los maíces híbridos, pero recientemente se tiene reportes, no es, digamos, un ingreso legal, pero se tiene reportes de material genético transgénico, ¿no? Ahí la prensa o algunos productores mencionan que en Santa Cruz tendríamos aproximadamente el 80% de la superficie cultivada que correspondería a un maíz transgénico. ¿Qué tan próximo o ajeno es esta situación en el Chaco? A ver, querido Mario, yo creo que el tema va muy ligado a las condiciones climáticas, ¿no? Si tenemos condiciones climáticas favorables para la producción, efectivamente vamos a tener una mayor producción o una mayor productividad. Hay maíces de ciclo más largos que otros. Hay maíces que inclusive sembrándola el mismo día llegan a florecer más tarde, ¿no? Es el manejo de la inflorescencia. Y que el maíz tiene una polinización cruzada. Sí. Tenemos las flores masculinas y las femeninas abajo, entonces hay una caída y ahí se genera el cruzamiento y nace la mazorca. Entonces, y eso se da por insectos
o por el viento. Y que cuando tenés un lote de maíz X variedad, tenés un híbrido y, digámoslo, tenés un transgénico sembrados en la misma época, con floraciones muy similares, con los periodos de floración muy similares, entonces vas a tener una contaminación genética. Y ahí ya hay una degradación de las variedades de maíz criollo o nativo, como queramos llamarlo, que tenemos. Entonces, eso se ha vendido de alguna forma, digo yo, humo, porque se ha entredicho que la solución para muchos, para maiceros, para muchos maiceros, es la producción de maíz transgénico o genéticamente modificado. Entonces, a esos maíces, según la información que hay, porque lo que pasa es que el maíz transgénico es ilegal en Bolivia. Lo único legal que se tiene es la soya. Hay maíz transgénico, trigo transgénico, algodón transgénico, caña transgénica es ilegal en Bolivia porque la normativa así lo dice. Entonces no podemos manejar un dato así tan cierto y decir tanto por ciento, ¿no? Pero hay muchísima información, como tú lo has dicho, muchísima información de medios de prensa, de instituciones que se han comprado este pleito, de asociaciones que manifiestan tener esa producción. Entonces, se habla de que en Bolivia más o menos se produce 500.000 toneladas, un poquito más de 500.000 toneladas de maíz amarillo por cada campaña. Y que más de 380.000 toneladas son transgénicos. Por ahí más o menos va entre el 60, 70, 80%, no lo puedo sacar ahorita, pero vamos por ahí más o menos con términos de producción de maíz amarillo. Y esa diversidad de maíces, de colores, de sabores, de utilidad, de usos que nos muestras en la foto, se va a ir perdiendo gradualmente. Entonces, la presencia de maíz transgénico en Bolivia, en el Chaco y en el Oriente está. O sea, eso no hay que negarlo. Yo lo he vivido, yo he estado dialogando con muchos productores de que hay presencia de maíz transgénico en Bolivia. Hay comercialización abiertamente de semillas, las hay. Hay adquisición, hay compra. En muchos casos, cuando se hizo la denuncia en su momento de que MAPA estaba comprando maíz transgénico, también se la hizo. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que queda? Porque no es la solución decir vamos a sembrar maíz transgénico a la disminución productiva o con maíz transgénico vamos a garantizar el incremento productivo por hectárea. Yo hace rato te hablaba que son 4 los factores y la semilla no es el principal. El principal son las condiciones climáticas. Si no hay lluvia, no hay producción. La biotecnología es una herramienta, no es la solución del problema. Ahorita estamos entrando en un problema estructural de productividad y la solución no es ampliar la superficie, la solución no es sembrar más, la solución está en incrementar la productividad por superficie. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener soluciones estructurales. Problemas estructurales, soluciones estructurales. De esa manera tenemos que mirar la problemática que está viviendo. No podemos ir diseñando y diciendo de que si estamos en estos tipos de problemas con bajas precipitaciones o con carencia o con déficit hídrico o con carencia de agua para la producción, vamos a trabajar con variedades resistentes. No vendamos humo, no hagamos creer a la gente que esa es la solución. La solución está por políticas claras de incentivo a la producción, de políticas públicas claras que garanticen la productividad, el incremento de producción por superficie. Si tenemos 80 quintales por hectárea, tenemos 100 en algunos casos. Yo no conozco que hayamos llegado a 200. En México tenemos buena bibliografía de que sí se llega a más de 200 quintales por tonelada. Aquí no lo tenemos porque aquí no tenemos las condiciones. Y aquí, para garantizar una producción, es dotando de sistemas de riego, complementarios o suplementarios, pero que haya agua en las unidades productivas. Aquí va otro dato.
En Bolivia, según el censo, tenemos más de 870.000 unidades productivas. De esas unidades productivas, ¿cuántas son grandes, cuántas son chicas o cuántas son pequeñas? Más del 90% son de unidades productivas pequeñas. ¿Y qué nos dice un estudio que se ha hecho en CIRCA sobre la disponibilidad de la diversidad de alimentos consumibles por una familia? Que la mayoría viene de la agricultura familiar. Hay políticas claras favorables a la agricultura familiar. Hay políticas claras que coadyuven, que incentiven a la producción de, de estas unidades productivas. No las hay. Entonces, ahí estamos teniendo, como le digo, problemas estructurales. Deben haber soluciones estructurales. No podemos estar diciendo que con esto lo vamos a solucionar, con esta otra cosita. No utilicemos herramientas para problemas estructurales. Ocupemos soluciones estructurales para estos problemas. Eso nomás, Mario, por favor. Bastante didáctico tu exposición en el sentido de que no solo la semilla es determinante para generar mayor productividad, sino que hay aspectos que son más determinantes como el tema de un buen manejo del suelo y la disponibilidad de agua suficiente para el desarrollo del cultivo. Si no tenemos esos dos aspectos bien trabajados, bien consolidados y no hacemos un buen manejo, la semilla no es que milagrosamente vaya a dar mayor rendimiento o mayor producción. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante en estos tiempos que se está debatiendo el ingreso de transgénicos de maíz a Bolivia, mostrar esta realidad, ¿no? Que primero trabajemos aspectos estructurales y creo que eso nos ayuda a todos, ¿no? Generemos mayor posibilidad de tener agua para los cultivos y no pensemos en ampliar la frontera agrícola, sino pensemos en incrementar los rendimientos y evidentemente que con mayor productividad seguramente vamos a avanzar en solucionar varios problemas. Hay otro aspecto, ¿no? O sea, en la medida que pudiera darse este escenario de ampliarse los cultivos transgénicos en maíz, eso afectaría directamente a las familias campesinas, a las familias indígenas, porque este maíz es duro, es como dice la palabra, es duro, que no se puede hacer usos diversos como con los otros maíces blandos y con los que has mencionado. eh, ¿Cómo va ese riesgo en el Chaco? O sea, en esa diversidad del Chaco también siento, por ejemplo, por Monteagudo, por allá, hay todavía una mayor diversidad de maíces. Tampoco se dan las condiciones como para poder ingresar con grandes extensiones de cultivos transgénicos, pero tal vez algunas otras regiones del Chaco son más propensas a tener mayor superficie de cultivos transgénicos. Eh, y eso mirando desde la perspectiva de seguridad alimentaria. ¿Cómo podrías dar ese análisis? A ver, lo que hay que ir pensando también muchas veces es en la sostenibilidad de un sistema productivo, ¿no? Y la sostenibilidad de un sistema productivo no solamente es garantizar mayores ingresos económicos, sino que la sostenibilidad de un sistema productivo contempla un ámbito económico, uno social y uno ambiental, porque no podemos entrar en desequilibrio para garantizar la sostenibilidad de un producto, de un cultivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo de aquí en adelante? Que el impacto que estamos teniendo sobre el medio ambiente y sobre la sociedad no tiene que ser supuesto o pisoteado por la necesidad económica. Entonces, es eso lo que tenemos que pensar de aquí en adelante, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaría? Contaminamos la diversidad de los maíces, de colores que se tiene, de una diversidad de granos para diversos usos gastronómicos de la dieta de las familias, vamos a tener un efecto negativo sobre la sociedad, sobre la cultura, vamos a tener migraciones, desnutrición, vamos a tener problemas con el medio ambiente y obviamente, y lo que no me gusta hablar a mí mucho y no me gusta utilizar esta palabra, etnocidio. Etnocidio sobre cultura, porque estás quitándole hábito a una cultura. Y la cultura guaraní tiene el hábito del consumo del maíz. Y si estamos quitando este tipo
de alimento, estamos quitando costumbre, acciones y cultura. Quitarle la cultura del maíz a un grupo social es como quitarle la lengua. Entonces, y estamos entrando en el etnocidio, hacer desaparecer. Y a veces es complejo sentirse parte de que somos esta generación que a veces no estamos haciendo nada o a veces estamos haciendo muy poco para conservar este tipo de cultura, que estamos haciendo muy poco para garantizar la presencia de esta alimentación que de aquí a unos años espero no sea solamente cuentos, ¿no? Sí, teníamos ese tipo de maíz, sí, teníamos ese otro tipo de bebida, sí, teníamos ese otro tipo de horneado, pero ya no hay. Y ahí no podemos volver. Ahí no podemos volver porque lastimosamente el tiempo no vuelve. Entonces, es ahí donde no quisiéramos ser cómplices de esta acción criminal que estamos haciendo de desaparecer. Está presente los maíces transgénicos. Hay que diseñar, hay que trabajar, hay que ser ingenioso en garantizar que se siguen manteniendo estas variedades, si se quiere producir y si se permite y si está admitido en las normas, porque creo que están en pleno acuerdo en estos días, de que se pueda manejar de otra forma. Yo siempre decía, las unidades productivas en Bolivia son más de 800.000, 871.000, y las grandes unidades productivas son solamente un 8%, un 9%, y darle respuesta a ello. Entonces, en Bolivia somos diversos, en Bolivia somos muchos. No solamente los gobernantes son para un solo sector, son para todos. Y el gobernante tiene que actuar de esa manera, de escuchar, entender y aceptar las necesidades del colectivo de bolivianos y bolivianas en que estamos. Néstor, si cada cordillera trabaja en diferentes dimensiones en el territorio y una de ellas es básicamente en esta temática que estamos hablando. Es cómo preservar, cómo mantener, cómo no perder el uso de esta diversidad genética del maíz. ¿Qué acciones hemos desarrollado durante los últimos años para apoyar a estas comunidades indígenas, campesinas, a que no se pierda la diversidad de sus maíces? Mira, Mario, nosotros con la colaboración de unos amigos de Francia, el CCT, la Agencia Francesa de Desarrollo, eh, amigos alemanes como Pan para el Mundo, se han desarrollado iniciativas de conservación de las casas de semillas. Se ha trabajado con familias de los territorios en Charagua, con amigos de Brodelindelen del BD en Macharetí e Ibo, con los amigos de España, Manos Unidas, en Monteagudo, para conservar esta diversidad genética de maíz. Y se está construyendo casas de semillas. Estas casas de semillas que de alguna forma están siendo adecuadas en términos de infraestructura para garantizar la disponibilidad de semillas de variedades de maíz y otros cultivos. Entonces, creemos que estos son uno de los caminos para garantizar la disponibilidad de material genético. Otro de los caminos que se están utilizando es la siembra de estas variedades en centros experimentales, si lo podría llamar, o en módulos de universidades e institutos técnicos que hay en la región, que están permitiendo seleccionar aquellos especímenes, aquellos mazorcas que tienen mayor desarrollo y un comportamiento adecuado para garantizar una mayor producción de maíz. Entonces, son esas la diversidad de acciones que se tiene, la concientización, obviamente, los encuentros, el intercambio de material genético, la conservación de estos espacios donde se pueda cultivar sin que haya el riesgo de contaminación genética. Son diversas las acciones que se han ido desarrollando y para tener una pureza de maíz, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Néstor, ¿cómo funciona una casa de semilla? Entiendo que es en un entorno de una comunidad, pero uno va depositando, va pidiendo semillas, quizá para conocer y entender mejor esta propuesta que se está desarrollando. Ya.
A ver, una casa de semilla, te voy a dar el ejemplo de la comunidad de Igmirí. Eh, Ahí está la casa de semilla en esa comunidad porque está estratégica, ¿no? Hay comunidades al norte, comunidades al sur y comunidades hacia el este. Entonces, es un centro geográfico que concluye las acciones de las distintas comunidades. Entonces, ahí se ha construido una infraestructura con las condiciones mínimas para garantizar eh, el almacenaje y la conservación de la semilla, que son depositadas por 50 familias de distintas comunidades. La capacidad que tiene la casa de semillas son de 35 toneladas. Esas 35 toneladas tienen su frasco, tienen su etiqueta, tienen su almacenaje, tienen todos sus cuidados para garantizar la germinación posterior de esa semilla. Entonces, son familias que vienen y depositan a la casa de semillas X cantidades. Por decirte, Mario Vargas va productor de la comunidad de Masabi, que es una comunidad cerca, deposita 3 quintales. Son 4 por 3, 12, son 138 kilogramos de 2, 3 o 4 variedades que puedas tener. Eso se almacenan en frascos de vidrio, intentándole sacar la humedad, con la humedad respectiva, y sacándole en depósitos adecuados para que no haya proliferación de plagas, de enfermedades de la semilla. Se lo cuida, se lo mantiene ahí. De ahí, él tiene un número X de esas semillas que puede utilizar. Entonces, él puede utilizar de esa semilla, pero también puede utilizar del otro señor, del Néstor Cuellar, que ha ido a depositar también otra cantidad, y son otras variedades que no son similares a las que tú tienes, puedes utilizar eso de ahí. Entonces, hay una figura de trueque de semillas que se puede ir garantizando, pero siempre se tiene que dejar en depósito una cantidad para garantizar o minimizar los riesgos de pérdida, entendiendo que el clima es cambiante y que puede presentarse una campaña muy compleja y que no hayan las precipitaciones adecuadas o las propicias para el desarrollo del cultivo y se tenga que perder esa semilla. Entonces se tiene que guardar para garantizar una siguiente campaña. Y también se tiene eh, unas variedades de que son muy restringidas, muy pocas que haya, no se tiene conocimiento ni registro de que haya en muchos lugares. Entonces esas semillas se las está cuidando y se las está tratando en superficie muy chica para su proliferación y que vuelvan a retornar a la casa de semillas ya en mayores volúmenes. Muy interesante, además, esta complementariación que se tiene con los centros de investigación de las universidades o los centros de refrescamiento de variedades, o en algún caso seguramente hay que recuperar la pureza varietal de las semillas que probablemente hayan tenido un grado de contaminación. O sea, un trabajo bastante integral, no solamente en la comunidad, sino también darle este soporte técnico, científico para que se mantenga las semillas, se mantenga su viabilidad y que no desaparezcan en las comunidades y no sea afectada su seguridad alimentaria. En ese marco, ya para ir cerrando este diálogo tan exquisito que hemos tenido, Néstor, ¿qué desafíos tú encuentras o visibilizas hacia futuro? Eh, ¿Hay emprendimientos? ¿Qué falta? ¿Un marco normativo? ¿Qué falta mayor conciencia? ¿Qué cosas tú ves a futuro necesario trabajarlos? Ya, mira, yo creo que el trabajo tiene que ser multidimensional, tiene que ser integral, porque, como te decía, es un problema estructural que amerita la intervención de muchas ramas, muchas cabezas para que podamos entender la crisis que estamos atravesando. Eh, Tenemos que hacer un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma no va solamente por instituir algunas acciones, sino que hay que dar un giro que te permita tener ese sacudón y ese cambio de perspectiva que necesitamos, que necesita la humanidad en estos tiempos. Yo siempre digo, tenemos que manejar
o tenemos que trabajar con esa transición ecológica justa, donde la dependencia de insumos o de combustibles fósiles sean disminuidos, donde entendamos la cabal concepción de la crisis climática, donde podamos trabajar con los servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar de la salud de la población humana. Tenemos que garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. Tenemos que trabajar con una perspectiva de gobernanza hídrica, donde todos los actores económicos, políticos, administrativos, tengamos comprendido cuáles son nuestras acciones para el desarrollo de una gestión de los recursos hídricos, donde podamos entender y aceptar al otro compañero o compañera que está en que también tiene necesidades, incorporar o incrementar nuestra empatía con las demás personas. Podamos sentarnos a dialogar entre distintas cabezas y distintas percepciones, pero que lleguemos a un acuerdo. Y SIPCA tiene que constituirse en ese puente, en ese generador de espacio de diálogos multiactores para consolidar modelos productivos armónicos, modelos de producción con un enfoque de sostenibilidad no solamente económica, sino ambiental y social, donde SIPCA sea el articulador y el generador de estos espacios, no solamente en territorio nacional, sino que vayamos pensando en que hay otras acciones que podemos simular en otros territorios y que podemos adaptarlas a nuestra región. No hay que inventar la pólvora, como muchos decimos. Ya está. Tenemos muchas realidades, tenemos un contexto adverso, tenemos presencia de maíces transgénicos. ¿Qué hacemos con ellos? No le vamos a decir, compañeros, eliminemos todo esto, generemos cordones ecológicos, generemos, como se ha hecho en muchos lugares, entidades territoriales autónomas libres de, donde la producción agroecológica o el apego sea a esa dirección, donde tengamos un gobierno que incentive la producción de la agricultura familiar, que incentive y subvencione, ya que estamos hablando tanto de subvenciones, que trabaje con la agricultura familiar y estas unidades pequeñas que están descritas y están identificadas en el censo agropecuario. Hay mucho por hacer, pero es necesario que mantengamos una línea, que nos sentemos en la misma mesa con distintos posicionamientos de vista y lleguemos a un acuerdo. Es necesario llegar a un acuerdo. No podemos estar entrando en una situación de desespero, de sofocamiento y creer que el que hable más fuerte o el que tenga más fuerza va a hacer prevalecer sobre los otros. Ahí estamos equivocados. Creo que es momento de que el gobierno nos siente a todos y tengamos criterios de proponer, de aceptar y de construir un modelo de desarrollo armónico con la naturaleza. Eso no es. Néstor, muy claro lo que tú nos planteas. Eh, Mirando lo que ha estado ocurriendo en estos días, no solamente es un sector que tiene que decidir por el tema del maíz, en el caso de Bolivia, sino hay una multiplicidad de actores y regiones quienes deberíamos de sentarnos para ver qué rumbo lo tomamos o cuáles son los márgenes de seguridad que vamos a mantener en nuestros territorios para pues, preservar nuestra biodiversidad y nuestra seguridad alimentaria. Además de eso, Néstor nos ha hecho un contexto muy didáctico en cuanto a lo que es el Gran Chaco sudamericano y el Chaco que nos corresponde a nosotros desde la perspectiva ambiental, quiénes habitan estos territorios, ¿no? Cuál es la diversidad también que tenemos de culturas. Hemos mirado también la importancia de los maíces nativos en el sentido de tener no solo la diversidad, sino la importancia para la alimentación de las personas. Y hemos ingresado a tocar un tema que es muy importante, la presencia de maíces transgénicos y cómo deberíamos de abordar esta problemática entre todos. Creo que lo que nos plantea Néstor es muy importante y es necesario tomarlo en cuenta, que podamos sentarnos, pero también cuidar esa diversidad
que existe en los territorios y a partir de lo local generar procesos que permitan una mejor gobernanza en estos temas. Néstor, muchísimas gracias. Quisiéramos tus últimas palabras de despedida para este programa que se llama Conecta a la Tierra. No, querido Mario, agradecerte nomás y creo que todos tenemos un rol que cumplir en el cuidado de la casa común. A veces acompañamos con sueños, a veces somos compañeros de sueños, a veces somos generadores de esos sueños, pero hay que entender que aquí en esta gran casa, casa común, casa de todos, vivimos muchas personas, millones de personas que tenemos distintas percepciones, tenemos distintas culturas y no seamos cómplices de la desaparición de muchas. Seamos generadores de propuestas, seamos articuladores. Yo digo siempre, todos tenemos un rol en esta sociedad y sepamos hacerlo de la mejor manera. Sepamos hacerlo de la manera que garanticemos una vida plena, seamos autoridades, transportistas, comerciantes, investigadores, trabajadores, funcionarios, donde estemos. Cumplamos nuestro rol a cabalidad y siempre pensando en el bienestar de la población. Solo eso, querido Mario, muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Hemos conversado hoy día con Néstor Cuellar sobre el maíz en el Chaco boliviano, la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria. Ha sido muy productivo y hemos recibido mucha información como para que vayamos alimentando el debate que se viene dando actualmente. Queremos agradecerles a todos ustedes que nos han seguido a este Conecta a la Tierra y próximamente estaremos abordando otros temas de importancia nacional y mundial. Este es un espacio del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, para debatir temas que estén vinculados con el desarrollo rural en Bolivia. Muchísimas gracias.